Si eres opositor a Gestión Civil del Estado, tanto acceso libre como promoción interna, he preparado un vídeo expresamente para ti, donde he hecho un análisis exhaustivo de los supuestos oficiales de los últimos años. Aquí he extraído unas conclusiones que te van a servir para poder simplificar lo que tienes que estudiar. Te mostraré además las estructuras de los supuestos y cómo vas a poder argumentar jurídicamente cada una de las temáticas que te plantean en la oposición. Además, encontrarás vídeos cortos explicativos de las materias que explico en esta síntesis. Así que sin más, comenzamos con el vídeo. Como verás, he hecho un análisis exhaustivo de los supuestos de los últimos años. He de decir que he tenido que actualizar aquellas normas que están derogadas, pues la mención que hacíamos antiguamente a la 3092 o al Real Decreto 3/2011 de contratos, porque hemos cogido los supuestos desde el año 2014 en adelante. Entonces, en este sentido, aquí vamos a ver un poco estos cambios, o en las diapositivas vas a ver una serie de cambios teniendo en cuenta la normativa vigente. Te fijas aquí, en la siguiente diapositiva ya nos salen los valores de los contratos SARA actualizados y estos cambios que han entrado en vigor en el año 2016. En cuanto aquí vemos las normas que he tenido que cambiar, lo que he tenido que actualizar con respecto a los diferentes tipos de contrato. En cuanto a cómo se ha diseñado el examen o cómo he hecho cada uno de los supuestos, he identificado cada uno de los bloques. Sabéis que en acceso libre y promoción interna, tanto en una como en otra, tenemos predeterminados qué bloques nos van a entrar en supuestos. En acceso libre tenemos financiero, derecho administrativo y después recursos humanos. En promoción interna tenemos dos bloques en concreto y lo que hay que tener claro es que aunque antiguamente sí que nos daban a escoger entre el supuesto de un bloque y de otro y eran diferentes totalmente, a día de hoy ya no es exactamente así. Cada vez más estamos viendo que aunque escojamos un supuesto de forma predeterminada o previamente, nos caen preguntas de todos los bloques que entran en este segundo ejercicio me refiero. Ya no es como antes, cuando en acceso libre había 3 ejercicios, que estaba más definido el bloque de financiero con respecto al otro bloque, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos aquí cómo he hecho este análisis. He hecho de forma conjunta, tanto libre como interna. Cuando veáis, por ejemplo, un porcentaje donde os puedo decir, en responsabilidad o en régimen patrimonial entra el 50% de las ocasiones. Bueno, hay que tener en cuenta analizando tanto acceso libre como promoción interna. Entonces, tendremos que ver que ahí pues sería la cuarta parte. Después lo vemos y quedará más claro. Los 9 bloques del examen. Sobre esto he hecho un curso específico de cada una de las partes. Aquí ves, dentro de contratación y gestión presupuestaria, obviamente siempre vas a tener un supuesto. Bueno, pues ¿cuáles son las temáticas más importantes dentro de contratos? Tipos de contrato. Pues vamos a ver primero el artículo 25 de la Ley de Contratos y después tienes que saberte los artículos 13 a 17 o 12 a 18, incluyendo los contratos mixtos. Siempre vas a tener que llevar eso bien sabido. La clasificación, el artículo 77, solvencia, procedimientos, los diferentes tipos, el abierto, el 156 al 158, después el simplificado, el 159.1 en sus dos formas, el supersimplificado, el 159.6, restringido el artículo 160 a 165, contratos menores, también este contrato menor del 118. Ten en cuenta lo que la instrucción de la OIRESCOM, de la Oficina Independiente de Regulación, que el año pasado, por ejemplo, en gestión civil, cayó un supuesto sobre un contrato menor. Entonces tienes que tener en cuenta esto. La tramitación urgente y emergencia, vemos aquí, artículo 119 y 120 de Ley de Contratos. La mesa, órgano de contratación, es artículo 323, después el 61.2, las delegaciones de competencias. Estas autorizaciones del Consejo de Ministros y las ofertas son normalmente bajas. Bueno, esto lo tienes que enlazar también con el Real Decreto 1098/2001, su artículo 85, que regula cómo es el procedimiento a seguir con estas ofertas temerarias o bajas temerarias. En gestión presupuestaria, 100% de los exámenes. Obviamente, modificaciones de crédito, artículo 51 a 58. Bueno, estas modificaciones presupuestarias hay que saber diferenciar muy bien
entre una reasignación o redistribución de crédito de una modificación presupuestaria. Tenemos que sabernos muy bien el nivel de vinculación o especificación de los créditos, tanto si estamos en el Estado, artículo 43, como si estamos en un organismo autónomo, artículo 44. Miraros la ley de presupuestos de este año, que siguen estando prorrogados, que es la ley 31/2022, y todas las excepciones, ese artículo 8 y el artículo 9. Eso es como mínimo. El artículo 8 nos habla de excepciones que tenemos, por ejemplo, en tributos, vínculo a nivel de su concepto, el 225.02. En cuanto a gratificaciones, 150, 151, vinculan a nivel de concepto, el 202, el 226.01. Pues todas esas hay que saberlas. Vienen en el artículo 8. Y después, en el artículo 9, nos dice que es competencia del ministro de Hacienda las transferencias de crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes. Si nos vamos a la Ley General Presupuestaria, nos dice que no es posible ir de operaciones de capital a operaciones corrientes, es decir, no podemos ir hacia arriba, pero como en la Ley de Presupuestos así lo refleja, entonces tenemos que regirnos por aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que se van a poder hacer, y a la hora de justificar el supuesto tendremos que citar o bien el artículo 43.2 apartado E o el 44.2 apartado E, donde nos regula aquellas referencias que hagan relación a los presupuestos de cada año. En concreto el 9.6 nos habla de esto, ¿vale? Esto lo tenéis que llevar bien por si os ponen una modificación presupuestaria que se haga como transferencia, hacerlo y tener en cuenta este matiz, ¿vale? Esa competencia del ministro de Hacienda. También las anualidades, artículo 34, y las excepciones, fases de ejecución del gasto, artículo 73 de la Ley General Presupuestaria, hay que sabérselo. Todas, RC, A, D o K. Esto lo enlazamos también con la instrucción operatoria contable de 1 de febrero de 1996. Hay que llevarlo de la misma forma, ¿vale? Anticipos de caja fija y pagos a justificar, bueno, estos artículos 78 y 79 de la Ley General Presupuestaria y, a su vez, los reales decretos, el 725/89 y el 640/87. La función interventora de la IGAE hay que tener claro y bien diferenciado en cuanto a la intervención general del Estado, lo que hace, ¿no? Esa función, esa fiscalización previa, esa auditoría pública que se hace a posteriori y el control financiero permanente, ¿vale? Tenemos que saber muy bien también cuándo la competencia es del interventor general de la Administración del Estado o cuándo le corresponde a los interventores delegados. En cuanto a recursos humanos, TREBEP, situaciones administrativas, servicios especiales, excedencias, permisos, nacimiento, sistemas de provisión, concurso libre de asignación, comisiones de servicio, régimen disciplinario, representación en cuanto a lo que viene recogido en el TREBEP y las incompatibilidades, esta ley 53/84. Situaciones administrativas, para que puedas ver estos servicios especiales, excedencias. A continuación te voy a mostrar un vídeo, quiero que lo veas íntegramente antes de poder continuar con esta explicación, en donde te muestro cuáles son las formas de reingreso al servicio activo de una persona o de un funcionario que está en distintas situaciones administrativas, ¿no? Es decir, una persona que está en excedencia voluntaria por interés particular o alguien que estaba en servicios especiales. Bueno, pues a continuación se te muestra. Vamos con ello. En este vídeo vamos a explicar las formas de reingreso al servicio activo de los funcionarios. Tenemos que tener en cuenta primero cuáles son las dos formas ordinarias o generales para acceso al servicio activo de aquellos puestos que vamos a considerar que no tienen reserva de puesto. Pues los dos sistemas de provisión generales son el concurso o la libre designación. Para todos aquellos puestos que tengan este sistema de provisión como libre designación. Sabéis que en determinados puestos, sobre todo del subgrupo C1, no hay puestos por libre designación. Dentro de la A2 y el A1 sí. Estos serían los sistemas ordinarios. Y tenemos otro sistema de reingreso al servicio activo que sería por adscripción provisional. La adscripción provisional se regula en el artículo 63 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo. Y el reingreso al servicio activo que estamos valorando aquí es
según recoge el citado Real Decreto 364 en su artículo 62.2, para aquellos puestos sin reserva. Entonces, como norma general, yo participo en el concurso libre de asignación, puedo participar en el concurso. Sabéis que hay una serie de situaciones en las que yo no puedo concursar. Pues si me han suspendido firme de funciones, hasta que termine la suspensión firme de funciones no podré concursar. Después tampoco puedo concursar si estoy en una excedencia voluntaria por interés particular durante los 2 primeros años. Son esas 2 situaciones en las que yo no puedo participar en este concurso o en esta libre asignación. Después, reingreso a servicio activo. La primera de las formas o estas formas ordinarias sería concurso libre de asignación o adscripción provisional. La primera de la pregunta es: ¿a quién dirijo la solicitud? ¿A quién le solicito el reingreso al servicio activo por adscripción provisional? Que es lo que vamos a valorar aquí. Porque en el concurso libre de asignación, yo, cuando estén abiertas estas convocatorias, yo puedo participar, si no fuera o estuviera exceptuado por esos 2 motivos que vimos anteriormente. Pero en cuanto a adscripción provisional, pues yo imaginaos que estoy en una situación administrativa diferente a la de servicio activo y quiero volver al puesto que yo tenía. Bien, ¿a quién le dirijo la solicitud? Si estamos hablando dentro del ámbito de la AGE, hay que tener en cuenta que todos aquellos que se adscriban al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública le tendrán que tramitar la solicitud a la Secretaría de Estado de Transformación Digital y Función Pública, antiguamente llamado Ministerio de Hacienda y Función Pública, y será esta Dirección General de Transformación Digital y Función Pública, ¿vale?, la encargada, a quien se le remite directamente. Después, en los demás departamentos, en todo lo demás, en el ámbito estatal, en el ámbito de la AGE, se tramitarán a los ministerios respectivos. Sabéis que dentro de los departamentos ministeriales el que tiene la competencia en materia de recursos humanos va a ser siempre el subsecretario. Y ahora tendremos que hacer alusión dentro de la subsecretaría en el ámbito del Ministerio del Interior y en prisiones, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la competencia para asignar los puestos por adscripción provisional según la orden INT 131/23 le corresponde al Subdirector General de Recursos Humanos, por delegación del subsecretario. Sabéis que cuando actúa por delegación del subsecretario pone fin a la vía administrativa. Estamos hablando de puestos que no tienen reserva de puesto, ¿vale? Porque si fuera puestos con reserva de puesto, ahí ya es diferente. Es el Secretario General de Instituciones Penitenciarias por delegación también del Subsecretario del Interior. En este caso, tramitamos la solicitud a la Subdirección General de Recursos Humanos, que sería el competente para asignarnos por adscripción provisional un puesto de estos que no tienen reserva de puesto. Otra de las cuestiones que se plantean es: ¿los aspectos personales del funcionario se tendrán en cuenta a la hora de asignarme un puesto por adscripción provisional? Es decir, los méritos que yo haya contraído, pues el currículum que yo tenga, la posibilidad de conciliar o no familiarmente. Pues aquí, en estos casos, los aspectos personales no se tienen en cuenta. Otra cosa distinta es que yo participé en un concurso en una libre asignación, entonces esas cuestiones personales sí que se van a tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta es el grado personal. Grado o nivel del puesto. Esto muchas veces me lo preguntáis. Es decir, imaginaos que yo pertenezco al subgrupo C1, tengo un grado personal 20, pero decido pedir una excedencia voluntaria por interés particular y decido, en lugar de participar en un concurso, que me adscriban provisionalmente. ¿Me tienen que asignar un puesto de ese grado que yo tengo? No, porque yo no tengo reserva de puesto. Pero ¿qué sucede? Que yo, como ya tengo un grado personal mío y tengo ese derecho que es como adquirido dentro de ese grupo o subgrupo, voy a cobrar por el grado que yo tengo, por el 20, aunque me asignen un puesto después de nivel 19. Pero el departamento ministerial no está obligado a darme un puesto en función del grado personal que yo tengo. Al igual que me podrían asignar un puesto en adscripción provisional de un nivel superior al grado que yo tengo consolidado. Imaginaos que estoy en ayudantes
tengo un grado personal 16 como funcionario genérico y como estos puestos en la adscripción provisional están supeditados a las necesidades del servicio, a mí me pueden asignar un puesto nivel 17. Igual hay falta de encargados de departamento y me asignan este puesto, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta. Después, otra de las cuestiones que hay que resolver muchas veces es la localidad. ¿Me van a dar un puesto en la localidad que yo resido? Bueno, aquí como norma general nos dice que se puede solicitar hasta 5 localidades diferentes, que es la forma de funcionar. Pero fijaros que la adscripción provisional es un sistema excepcional. Por necesidad del servicio, si el departamento ministerial no quisiera, me podrían no conceder esas 5 peticiones que yo he hecho, ¿vale? Entonces yo podría volver a tramitar la solicitud nuevamente si no me asignan un puesto de estos. Y tiene que ser un puesto que esté en la relación de puestos de trabajo y que esté dotado presupuestariamente, ¿vale? Para que a mí me adscriban provisionalmente. Debe haber una dotación presupuestaria para ese puesto y debe estar incluido en la RPT. Tiene que ser una vacante de necesaria cobertura, ¿sí? No me van a crear una plaza a mí, adrede, para adscribirme provisionalmente, ¿vale? Entonces, la localidad, como norma general, yo voy a hacer una solicitud de 5 localidades prioritarias y después la administración resolverá en la que más le interese, en función de las necesidades de servicio. Habrá veces que yo tenga que acreditar documentalmente determinadas situaciones. Y la pregunta y lo que tenéis que responder es lo siguiente. Vosotros no tenéis vinculación con la administración, estáis en una situación administrativa diferente de la que estabais. ¿Qué creéis que tendréis que acreditar? Bueno, pues para tener en cuenta una situación, la incapacidad temporal. Imaginaos que me han operado porque me he roto una pierna y me han dado una IT. Bueno, pues yo mientras esté en IT no puedo solicitar la adscripción provisional, ¿vale? Al igual que si yo tengo algún tipo de inhabilitación, hasta que finalice el plazo de inhabilitación yo no podré solicitar la reincorporación al servicio, recobrar el puesto de trabajo que yo tenía, ¿vale? Así como cualquier sanción o expediente judicial o administrativo. Si a mí me han suspendido de funciones o tengo un expediente judicial abierto, pues yo aquí no puedo solicitar el reingreso por adscripción provisional con estas circunstancias. Por eso yo, cuando voy a solicitar el reingreso al servicio activo, tendré que acreditar documentalmente todo esto. Bien, lo que os decía antes, mientras esté en IT no puedo reincorporarme, ¿vale? Plazo que tiene la administración para resolver. Bueno, no deje de tratarse de un procedimiento administrativo común, entonces los plazos son a instancia de parte. Cuando no se fije plazo, este será de 3 meses. Y cuando se le atribuye un derecho al sujeto, el silencio se entiende negativo o desestimatorio, ¿vale? Plazo 3 meses, silencio negativo, ¿sí? ¿Qué pasa con los que están suspensos firmes? Vamos a valorar las distintas situaciones administrativas. Un suspenso de funciones firme. ¿Cuándo tiene que solicitar el reingreso al servicio activo? Nos dice con una antelación de al menos un mes a la finalización de la sanción, ¿vale? Vamos a poner una serie de fechas para que nadie se confunda. Entonces así lo veremos más claro todos. Imaginaros, le vamos a llamar aquí a fulanito, le vamos a asignar de nombre AAA. Está suspendido de funciones durante 2 años, del 1 de enero del año 2024 hasta el 31 de diciembre del año 2025, que es cuando cumple la sanción, ¿vale? Bueno, pues aquí nos dice, está suspenso, tiene que solicitar con una antelación de al menos un mes. Bueno, pues podría pedirlo pues el 15 de noviembre del año 2025 solicita el reingreso al servicio activo.
¿vale? Bueno, pues aquí este reingreso al servicio activo, la administración le podrá adscribir provisionalmente a un puesto, ¿vale? Le adscribe. ¿Y con efectos desde cuándo? Pues desde el 1 de enero de 2026, ¿vale? Que es desde cuando ha finalizado la suspensión. Aquí estaba, en este plazo estaba suspendido. Pues desde el 1 de enero de 2026 tendrá efectos económicos. Pero la solicitud la hace previamente. ¿Pero qué pasa si la administración en este plazo le da el puesto de trabajo pues a día 7? Pues los efectos económicos los va a tener desde el día 1, ¿vale? ¿Y qué pasa si la administración en el transcurso de los 6 meses posteriores no le ha podido adscribir provisionalmente a ningún puesto de trabajo? Bueno, pues imagínate, transcurren 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. A 1 de julio de 2026 se ha declarado en excedencia forzosa. Y los efectos económicos se retrotraen a esta fecha, al 1 de enero del 26. Sabéis que en esta excedencia forzosa le tocan las retribuciones al funcionario, ¿vale? Entonces será la situación administrativa en la que quede declarada. ¿Y qué pasa si el sujeto no solicita el reingreso al servicio activo en la fecha prevista? Es decir, deja transcurrir el 31 de diciembre del 2025, automáticamente a 1 de enero, con fecha de 1 de enero de 2026, se ha declarado en excedencia voluntaria por interés particular, EVIP. ¿Sí? Esta es la forma de solicitar el ingreso activo, en este caso por adscripción provisional. Bien, vamos a ver aquellos que estén en excedencia por prestación de servicios en el sector público. Excedencia por prestación servicios sector público. Bueno, esto sabéis que viene recogido en la Ley 30/84, se sigue aplicando en su artículo 29.3, si no me equivoco, letra C. Esta excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, imaginaos que yo tengo una plaza en el subgrupo C1 y una plaza en el subgrupo A2. En el momento de la toma de posesión, en el subgrupo A2, pues yo continúo en el C1 porque no me interesa la plaza que me han dado en el A2. Entonces en el C1 estoy en servicio activo y en el A2 en excedencia por prestación de servicios en el sector público. Bien, nos dice que en el ámbito de la Administración General del Estado, con carácter general, la forma de participar es en un concurso o en una libre designación para reincorporarme a la 2. Pero de forma excepcional, si han transcurrido 2 años, yo me voy a poder solicitar la adscripción provisional. Pero esto, como siempre digo, está supeditado a las necesidades del servicio y dependerá si la Administración le interesa que yo coja esa plaza dentro del subgrupo A2 o no le interese. Entonces, en este caso, habrá que ver lo que resuelve el ministerio en cuestión. Pero algo que tenemos que tener claro es que nunca voy a poder pedir una plaza por adscripción provisional si yo voy de arriba hacia abajo. Imaginaos que este ejemplo que os he puesto lo ponemos al revés. Yo he optado por la plaza de la 2, del Cuerpo Especial o del Cuerpo de Gestión Civil, ¿vale? Opto por esta plaza, estoy aquí en servicio activo y en el C1 estoy por prestación de servicios en el sector público. Bien, pues yo nunca puedo ir hacia abajo por adscripción provisional. La única forma que tendría de volver al C1 sería si yo participo en un concurso o en una libre designación. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de la carrera y de la promoción profesional. Entonces va en contra de los principios de carrera y promoción profesional, entonces no nos van a autorizar por adscripción provisional que pase de la 2 al C1. Mucho cuidado cuando optamos por esas plazas de especial o de gestión, cuando querramos volver después por adscripción provisional y que nos adscriban al puesto al que estábamos previamente. Hemos perdido automáticamente el puesto, ¿sí?
Bien, siguiente situación. Excedencia voluntaria por interés particular. La excedencia voluntaria por interés particular la tengo aquí. Sabéis que exige un mínimo de permanencia de 2 años. Antes tenía máximo, pero ahora no. No hay máximo. Desde la Ley 13/96 de medidas para la reforma de la función pública. Entonces no hay máximo. Yo puedo solicitar el reingreso al servicio activo una vez transcurran los 2 años. Pero la pregunta que os hago es, ¿puedo solicitarlo antes de que acaben los 2 años? Sí, con una antelación máxima de 2 meses, de un mes, perdón, como máximo. Una antelación como máximo previa a la fecha tope de los 2 años de un mes. Entonces, imaginaos que yo cojo estas fechas de aquí. Acababa mi excedencia 31 de diciembre del 25, pues yo podría solicitar reingresar al servicio activo el 15 de diciembre, el mes previo. ¿Qué pasa si me otorgan el servicio en adscripción provisional el 28 de diciembre? Pues quedará sin efectos porque no he cumplido con el requisito mínimo. El ente al que yo pertenezco, el departamento ministerial, me tendrían que resolver en fecha posterior al tope de los 2 años. Entonces, en ese sentido, quedaría sin efecto, ¿vale? Siguiente situación. Excedencia voluntaria por interés particular. Excedencia por agrupación familiar. Es igual que la voluntaria por interés particular, pero aquí sí que no tenemos el mínimo de los 2 años, ¿vale? Pues sería exactamente igual. Cuidado de familiares o cuidado de hijos, sin reserva de puesto. Cuidado de familiares o cuidado de hijos, sin reserva. Bueno, pues aquí pierdo la reserva del puesto una vez transcurrido los 2 primeros años. Entonces, al perder esta reserva del puesto de trabajo, transcurridos los 2 primeros años, yo puedo solicitar por adscripción provisional. Me van a dar un puesto en la misma localidad y mismas retribuciones, ¿vale? ¿Sí? Después, nos faltaría la excedencia voluntaria por interés particular, la tenemos. Bueno, la de terrorismo o de biogen. Biogen o terrorismo por adscripción provisional me van a dar un puesto en la misma localidad, con carácter general, ¿vale? Donde yo estaba residiendo. A veces tendré que justificar, como esa adscripción provisional es por necesidad de servicio, yo tengo que justificar que esa localidad pues es el lugar donde tengo mis vínculos. Habrá veces que se me exija ese informe, pero me la deberían dar en la misma localidad. ¿Qué sucede si, por ejemplo, entre el transcurso de la petición yo me echo atrás, antes de que resuelva? Si es antes de que resuelva, yo puedo renunciar a esta solicitud. Pero ¿qué pasa si ya ha resuelto el ente que tiene la competencia? En nuestro caso, Dirección General de la Función Pública o el Subdirector General de Recursos Humanos. ¿Qué pasa si ya ha resuelto? Que ese puesto tendrá carácter definitivo. Ese puesto que me han asignado por adscripción provisional, ¿vale? Si yo no tomo posesión en el plazo establecido, me van a declarar excedencia voluntaria por interés particular. Si el plazo que me dan no tomo posesión, excedencia voluntaria por interés particular y no podré volver a solicitar el reingreso hasta que transcurran 2 años. Con esto dejamos resueltas todas las cuestiones que nos puedan plantear en cuanto a puestos de trabajo o el reingreso al servicio activo en concurso libre de asignación o, en este caso específicamente, por adscripción provisional. Espero que el contenido te esté ayudando. Quería comentarte que tengo un curso preparado específicamente de este contenido extraído de supuestos oficiales, en el que vas a encontrar, por una parte, los vídeos explicativos de estas temáticas que estábamos viendo anteriormente en el vídeo y una serie de estructuras para que puedas argumentar los supuestos. Para poder ver dónde encontrar el curso, vas a esferaoposiciones.com y una vez dentro pinchas en cursos y desde aquí lo encontrarías. Le das a me interesa y harías un único pago de 50 euros. Voy a mostrarte cómo se estructura este curso.
Desde aquí tienes, por una parte, las diapositivas con las estructuras de los supuestos, de financiero, de contratos y de recursos humanos, tal como ves en pantalla. Fíjate que he puesto los artículos que deberías en cada una de las partes de un contrato ir incluyendo, están todos así segmentados, para que tú cuando vayas a argumentar el supuesto memorices así a última hora estos artículos. Después tienes de recursos humanos y también encontrarás las de financiero. En cuanto a los vídeos, por secciones. Vemos aquí en primer lugar los vídeos de contrato del sector público, pinchas en él y desde aquí se te visualizas todos los vídeos importantes. Aquí voy al grano. No es lo mismo que un curso en concreto donde abordarás todo. Aquí es lo que realmente importa en base a esa estructura que hice anteriormente en el vídeo. Fíjate, aquí tienes todo lo de financiero. Después vas a tener recursos humanos, también estos vídeos, en total. Ley 39, Ley 40 y por último responsabilidad patrimonial, subvenciones, patrimonio y órganos de la AGE. Recuerda, para apuntarte simplemente vas a Esfera Oposiciones, en cursos pinchas aquí y te puedes matricular directamente. Continuamos con el vídeo. Espero que te haya ayudado el vídeo. Ten en cuenta que ahí teníamos todas las situaciones que se dan o que se han publicado en la Bodeco. También dentro de recursos humanos, que es materia compleja, que siempre caen bastantes preguntas de ahí, hay que tener en cuenta las actualizaciones. Sabéis que ese artículo 49 se modificó en el año 2025 en cuanto a las semanas en caso de nacimiento, ya sea para la madre biológica o para la persona diferente de la madre biológica. Aquí a continuación quiero mostrarte también en un vídeo lo que tienes que saberte de cara al examen. También ten en cuenta en este sentido que en materia de recursos humanos habrá siempre alguna materia o alguna temática que por mucho que intentemos planificar previamente nos pueden plantear una pregunta en concreto. El año pasado, por ejemplo, del decreto nos preguntaron por las permutas, que es materia que muchas veces pues la gente no lleva preparado. Pues con esto quiero decir que siempre nos pueden llegar a sorprender, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vamos a ver y ser cautos con lo que nos va a caer, pero sabiendo que lo que ha caído previamente tiene muchas posibilidades de que vuelva a suceder. Vamos a ver el vídeo donde te explico cuáles son los cambios normativos que ha habido en el año 2025 con respecto al nacimiento, ya sea de la madre biológica como de la persona diferente de la madre biológica y también en los casos de adopción. Vamos a ello. El primer apartado nos habla del artículo 49, el apartado A, pero antes de ello hacemos una síntesis de todos los diferentes apartados que van del A al G, donde nos habla en primer término de la madre biológica, después en el caso de adopción, guarda o acogimiento, el apartado B, el apartado C nos habla del progenitor diferente de la madre biológica tal como estaba, en el apartado D, violencia de género o violencia sexual, apartado F, cuidado de hijo menor con cáncer u otra enfermedad grave, nos habla inicialmente hasta los 18 años, después establece otro plazo hasta los 23 y finalmente hasta los 26 años, siempre y cuando se den una serie de requisitos. También nos habla de las víctimas del terrorismo y el permiso parental hasta que el menor cumpla 8 años, que se puede disfrutar de 8 semanas. En primer lugar, nos habla del nacimiento de la madre biológica. Esto también se aplica a madres transgestantes. En este caso, tenemos que diferenciar dos situaciones. Si es una familia monoparental, es decir, una única madre gestante, o si hay una familia en la que se establezca madre y madre, madre y padre, dependiendo de cómo sea la configuración familiar en este caso. La duración con carácter general para cuando haya dos progenitores, la biológica y la persona diferente a la madre biológica, serán 19 semanas. Veremos posteriormente cómo se distribuyen estas. Casos de monoparentalidad, 32 semanas. Esto se ha modificado, fijaros, ¿vale? Parto prematuro o hospitalización, tantos días como el neonato permanezca hospitalizado, máximo 13 semanas adicionales. Nos habla en primer término de días. Imaginaos que nace de forma prematura o tiene que quedar ingresado en el hospital 14 días. Bueno, pues aparte del permiso de 19 semanas, esta familia tendrá esos 14 días a mayores.
Pero imaginaos que tiene que quedar ingresado, pues vamos a poner 6 meses en el hospital. Van a disfrutar de las 13 semanas, que es el tope máximo, más el permiso que tengan por paternidad. Fallecimiento del hijo, no se reduce el permiso, salvo solicitud de reincorporación al puesto. Imaginaos que nace el hijo, pues que ha fallecido, pues el funcionario puede solicitar reingresar al puesto de trabajo. ¿En cualquier momento? No. Tiene que disfrutar de las 6 semanas de descanso obligatorio, ¿vale? Las 6 semanas estas son obligatorias. Después podría reincorporarse al puesto de trabajo, entonces perdería la parte restante del permiso. Discapacidad del hijo. Si nace con grado de discapacidad, 2 semanas más para ambos progenitores. Parto múltiple a partir del segundo, entiéndase, el segundo también inclusive, sería una semana para el padre, una semana para la persona diferente, perdón, una semana para la madre biológica y una semana para el progenitor diferente de la madre biológica. Si fueran trillizos, pues serían 2 semanas para la madre biológica, 2 semanas para la persona diferente de la madre biológica. El otro progenitor puede usar la totalidad o parte del restante permiso. Imaginaos que muere la madre biológica, pues el progenitor diferente a la madre biológica puede usar el permiso que le restaba a esta, que puede ser íntegro o parcial. Distribución del permiso, importante. 6 son de descanso obligatorio. Aquí vamos a separar en 2 grandes bloques. En primer lugar, permiso que se disfruta de forma ininterrumpida, es decir, las 19 semanas o en monoparentales las 32 semanas, o de forma interrumpida, con descansos. Lo que es innegociable son las 6 semanas posteriores. Esas las tiene que disfrutar sí o sí. Y después, en familias en las que haya madre biológica y persona o progenitor diferente a la madre biológica, las 11 semanas restantes nos dice distribuidas hasta que el hijo cumpla 12 meses. En los casos de monoparentalidad pasaremos a 22 semanas. Después nos quedarían, para completar las 19 o las 32, 2 y 4 semanas. En el caso de 2 semanas, nos dice aquí que distribuibles hasta que el hijo cumpla 8 años. Y en el caso de monoparentalidad, 4 semanas hasta que el hijo cumpla los 8 años. Cuidado con este apartado, que veis aquí el 3 es el apartado C, dice dentro de este artículo A, esta tercera parte lo que hace es que para poder disfrutar de esas 2 o 4 semanas adicionales, ahí sí que va a poder estar supeditado a las necesidades del servicio. Y por la unidad administrativa donde trabaja el funcionario tendrán que justificarle en el caso en el que le hagan una denegación de este permiso. Vamos al segundo apartado, permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Sabéis que para que el acogimiento puede ser temporal o definitivo. Para que se tenga en cuenta este acogimiento temporal tiene que tener como mínimo una duración de 1 año. Si no, no estaríamos hablando de ningún tipo de permiso de estos. El acogimiento, la adopción y demás se regirá por el Código Civil y las restantes o las complementarias normas de las comunidades autónomas en el caso que se realice desde ahí. Duración, lo mismo de antes, 19 semanas para cada adoptante, guardador o acogedor. Monoparentalidad, 32 semanas, discapacidad, 2 más para ambos progenitores y por cada hijo a partir del segundo, 1 para cada progenitor. La distribución, exactamente igual que antes. Ininterrumpidas, aquí, cuidado con esto, el hecho causante en casos de adopción o guardia con fines de adopción es la resolución judicial o administrativa. Entonces, a partir de ese hecho causante es cuando tienen derecho al disfrute del permiso, con una salvedad que veremos después. En los casos en los que el progenitor se desplaza al país donde es originario el hijo por adopción, también podrá empezar a disfrutar el permiso 4 semanas antes, ¿vale? Nos dice 22 en monoparentalidad distribuibles en periodos acumulados o interrumpidos dentro de los 12 meses siguientes. Y aquí hay un matiz, 2 semanas o 4 en casos de monoparentalidad distribuibles hasta que el hijo cumpla 8 años. Cuidado con esto, porque aquí nos pueden enredar. No es desde la resolución judicial 8 años en adelante, ¿vale? Es
Si el menor tiene 7 años y medio y lo acogemos con 7 años y medio, este permiso de las 2 semanas, es posible que ya lo haya agotado y que no me dé tiempo a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque si he disfrutado las 6 más las 11, después estas 2 a mayores habrá transcurrido más allá de los 8 años, ya pierdo el derecho. Otra cosa es que yo tenga un niño adoptado que cuando recibo la resolución judicial tiene 1 año y medio. Entonces sí sería posible porque tengo hasta que el menor cumpla estos 8 años. También nos dice que en ningún caso el menor puede dar derecho a varios periodos de disfrute. Es un derecho individual que corresponde a cada uno de los progenitores. Bueno, aquí nos faltaría, en estas diapositivas, nos faltaría por concretar esa posibilidad que tenemos de que se solicite un permiso para que los familiares, cuando se tengan que desplazar al país del que es originario el niño, se le puede dar un permiso de hasta 2 meses en los que el funcionario va a percibir únicamente las retribuciones básicas, entiéndase sueldo y trienios. Además, y a colación con esto que estábamos comentando, en los casos de adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento, cabe la posibilidad de que el permiso de estas 19 semanas se empiece a disfrutar 4 semanas antes de la resolución judicial, en esos casos que veíamos anteriormente. Permiso del progenitor diferente de la madre biológica. Bueno, aquí son 19 semanas, exactamente igual. En caso de monoparentalidad, por existir una única persona, de 32 semanas, parto prematuro, 13 semanas adicionales. Y en el caso de fallecimiento del hijo o hija no se verá reducido. Bueno, se ampliarán 2 semanas más. Es exactamente igual que para la madre biológica. En el caso en el que fallezca la madre biológica, el otro progenitor diferente de la madre biológica puede hacer uso de la totalidad o parte del permiso que le reste. La distribución, como veíamos antes, 6 semanas inmediatamente posteriores a la resolución judicial o administrativa o jornada completa. Estamos viendo aquí, podría ser en una, ¿cómo se llama? En una adopción, 11 semanas y las 2 semanas en caso de monoparentalidad hasta que el hijo cumpla 8 años. Bien, ¿cómo es este disfrute de estas jornadas, de estas 2 que vemos aquí o 4 en monoparentalidad? Bueno, tanto estas como todas las que vemos aquí, salvo estas 6 que son inmediatamente posteriores, pueden disfrutarse a jornada completa o jornada parcial dependiendo de las necesidades del servicio. Para solicitar estas interrupciones o estos permisos interrumpidos, tenemos que hacer un preaviso de al menos 15 días y se concederán por semanas completas, ¿vale? Y matiz importante, en todos los apartados que vimos anteriormente, el hecho de poder disfrutar de los cursos que organice la administración o de los cursos formativos no se pueden realizar hasta que transcurran las 6 semanas que tenemos de descanso obligatorio. Permiso por razón de violencia de género o violencia sexual. Bueno, todas las faltas de asistencia parciales o totales por violencia de género o sexual se consideran justificadas. ¿Qué va a suceder con esta mujer funcionaria? Pues que para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral tendrá derecho a la reducción de jornada o a que le readapten el puesto de trabajo, se lo redistribuyan o reorganicen. Si le reducen la jornada va a recibir o va a percibir una deducción proporcional de retribuciones, con la salvedad que si se reduce su jornada en un 33% o menos, ya no va a implicar reducción de salario, es decir, percibe las retribuciones íntegras. Para simplificar, si yo como mujer por razón de violencia de género reduzco la jornada al 50%, voy a sufrir una reducción proporcional de retribuciones. Si yo lo reduzco al 33% inferior, voy a percibir las retribuciones íntegras, ¿vale? ¿Quiénes son los que justifican estas faltas de inasistencia al trabajo? Pues servicios sociales o servicios de salud según proceda. Permiso por cuidado de hijo menor con cáncer u otra enfermedad grave. Bueno, hablamos de cáncer, tumores malignos, melanomas, carcinomas o cualquier otra enfermedad que implique ingreso hospitalario de larga duración y requiera
necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Este es el matiz, ¿vale? No necesariamente tiene que ser cáncer. Podría ser otra enfermedad que requiera ese ingreso permanente en hospitales. Fijaos que nos dicen, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes o guardadoras, aplica a cualquiera, al nacimiento o por adopción, de carácter permanente trabajen, ¿vale? Siempre que ambos trabajen. No valdría si uno no trabaja y el otro sí, acogerse a este principio, a este permiso. Sí que podría solicitar una reducción de jornada. Imagínate que el padre trabaja y la madre no trabaja, o a la inversa, ¿vale? Pues se puede pedir una reducción de jornada con la deducción proporcional de retribuciones. Pero el hecho de disfrutar dicho permiso es en el caso de que ambos trabajen. Nos dice que como mínimo se le va a reducir la jornada al menos la mitad y va a cobrar las retribuciones íntegras, el 100% de lo que cobraba, hasta los 18 años. Pero que el menor cumpla 18 años no implica que cese este permiso. Siempre y cuando antes de cumplir los 18 años se pueda acreditar que tiene que seguir con estos cuidados de larga duración, podrá ampliarse hasta los 23 años. Y de los 23 años en adelante también se podrá volver a prorrogar siempre y cuando este sujeto tenga una discapacidad igual o superior al 65%, ¿vale? Si este chico que está afectado de cáncer o enfermedad grave contrae matrimonio, su mujer o su marido podrá solicitar dicho permiso, ¿vale? Sería transferido a este. Permiso para víctimas de terrorismo. Bueno, derecho a la protección y asistencia social integral. Tenemos que tener en cuenta que se readaptarán, reajustarán el puesto de trabajo. Es tanto para la persona que haya sido o haya sufrido el terrorismo o como para amenazas, ¿vale? Entonces, tanto a los que lo hayan sufrido directamente como a la cónyuge o cónyuge con quien mantenga relación de afectividad y sus hijos o heridos. ¿En qué va a consistir este permiso? Reducción de la jornada, pero le van a reducir la retribución. Reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, adaptación o aplicación de un horario flexible y otras formas de ordenación aplicables. Bueno, antes me olvidé de comentar una cosilla. Imaginaos que los dos progenitores, uno de ellos pide el permiso, le reducen la jornada a la mitad del trabajo, cobra las retribuciones íntegras y el otro progenitor que también está trabajando pide que se le reduzca la jornada en casos de enfermedad con cáncer o otra enfermedad grave. No puede darse que los dos simultáneamente cobren las retribuciones íntegras con una reducción de jornada. Podría uno cobrar el 100%, es decir, uno de los progenitores y tener la jornada reducida, y si el segundo la quisiera reducir, a este le tendríamos que aplicar la reducción proporcional de retribuciones, ¿vale? Bueno, en violencia de terrorismo, obviamente, pues no hay aquí esta posibilidad de cobrar el 100%, ¿vale? El último de los permisos es el permiso parental para cuidado de hijos, tanto para los padres como en casos de adopción o acogimiento, por tiempo superior a un año. Está hablando aquí menor acogido por tiempo superior a un año, lo que os comentaba antes. Para que tenga posibilidad de disfrutar este permiso, el acogimiento tiene que ser, si es temporal, tiene que ser tiempo superior a un año. Hasta que el hijo cumpla los 8 años y no tiene carácter retribuido. Se puede disfrutar por semanas completas y en este caso pues habrá que preavisar con 15 días de antelación. Puede estar supeditado a que si ambos progenitores solicitan el permiso de forma simultánea, se le pueda denegar por necesidades del servicio. Habrá que justificar por qué se le deniega, ¿vale? Siempre por semanas completas hasta que el hijo, ya sea adoptado o nacimiento o parto natural, cumpla los 8 años, podrá disfrutar este permiso de 8 semanas no retribuidas. Bueno, pues para simplificar, aquí tenemos el resumen. Permiso por nacimiento de la madre biológica, 19, 32, 32, lo que veíamos antes. Aquí vemos de 23 en los casos de hijo menor con cáncer o enfermedad grave, 23 años se puede ampliar hasta los 26, siempre que la discapacidad sea igual o superior al 65%. Víctimas de terrorismo, tiempo necesario para protección y asistencia. El parental, máximo 8 semanas no distribuidas.
Simplemente con esto tenemos lo suficiente para poder contestar cualquier pregunta que nos planteen de este artículo 49 del TREBEP. Siguiendo con las temáticas, vamos a ver los siguientes bloques. Dentro de la Ley 39 y Ley 40, fíjate que sale en el 85% de las ocasiones. Iniciación del procedimiento, caducidad, el silencio administrativo. Hay que saber si esos artículos 21, 24, 25 de la Ley 39, la notificación electrónica, el artículo 14. Después, nulidad, anulabilidad, convalidación, revocación. Bueno, pues todo esto hay que sabérselo. 47, 48, 50, 52. Después también la revisión de oficio. En cuanto a recursos, alzada, reposición, el extraordinario de revisión, todos los actos que ponen fin a la vía administrativa es el artículo 114. La ejecutividad, el artículo 98, importante, ha caído en el 85% de las ocasiones. En responsabilidad patrimonial nos hace alusión a la Ley 39 y a la Ley 40. Viene la Ley 40, la definición, pero después tenemos que tramitarlo como un procedimiento. Es artículo 67, el 81, 90, 92, hay que sabérselo. En cuanto a subvenciones, el concepto artículo 2, las exclusiones del artículo 4, la diferencia entre subvenciones con carácter nominativo y de concurrencia competitiva, los beneficiarios, el reintegro, gastos no subvencionables. Después, en cuanto a patrimonio y expropiación, 50% de los exámenes teniendo en cuenta libre interna. Sé que a mucha gente no le gusta, es materia que no, pues un poco farragosa. Saber diferenciar entre un bien de dominio público o bien demanial de un bien patrimonial, como vemos ahí en el 132 de la Constitución, la enajenación, la concesión demanial, desahucio, expropiación, subrogación, parcial, antieconómica, etc. El justiprecio y la ocupación urgente. Después, dentro de la AGE, aquí hacemos alusión a estos órganos, bueno, fundamentalmente Ley 40-2015, artículos 54 a 68, vemos ahí la potestad reglamentaria, delegación, avocación, firma, convenios entre administraciones públicas, encomiendas de gestión, hay que saber diferenciar eso. Y después, dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, los plazos. Fíjate que aquí te he puesto 6 meses ante un acto presunto. Esto está, bueno, hay una sentencia, aunque el contencioso administrativo recoge este plazo 6 meses ante los actos presuntos para poder recurrir al contencioso. Esto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que vino a decir o a recoger que no existe plazo. Es decir, ante la interpretación del silencio o cuando la administración no resuelve en tiempo y forma, ese silencio podemos recurrir sin plazo, es decir, en cualquier momento. No se aplica estos 6 meses, ¿vale? Es una sentencia del Tribunal Constitucional. Si quieres después hazme un comentario aquí en el vídeo y te la adjunto a través de un enlace, ¿vale? Para que la puedas descargar. Órganos, hay que saber si los juzgados de la jurisdicción contencioso administrativa, la distribución por cuantía y materia, postulación y la suspensión cautelar. Voy a enseñarte en el siguiente vídeo, te voy a mostrar algo que creo que es importante que entiendas, sobre todo de cara a contratos y de cara a esta Ley 40-2015, que es la diferencia entre un encargo a medio propio, el artículo 32 de la Ley de Contratos, saber diferenciarlo bien de lo que es una encomienda de gestión administrativa. Las encomiendas se regulan en el artículo 11. Desde que entró en vigor la Ley de Contratos nueva, viene definido y tenemos que entender y saber cómo se articulan las encomiendas de gestión y después los encargos a medios propios y esa consideración de medio propio que nos viene recogido también en la Ley 40-2015 y su artículo 86. Quédate a ver el siguiente vídeo que te lo explico de forma más clara. En este vídeo vamos a aprender las diferencias entre las encomiendas de gestión y los encargos a medios propios. Es cierto que antiguamente la Ley 30/92 no diferenciaba una de otras. Entonces, sí que refería el Real Decreto 3/2011, hablaba de esas encomiendas de gestión propias de contratos y no definía en concreto en qué consistían. Hablábamos indistintamente para las prestaciones de servicios o prestaciones de carácter material o técnico, de la misma forma que para otras prestaciones que eran objeto de materia contractual. Entonces, aquí, desde la entrada en vigor de la Ley 39
2015 y haciendo alusión también a la Ley 40/2015, las encomiendas de gestión se regulan en su artículo 11. Tendremos que hacer alusión también dentro de la Ley 40/2015 a los convenios. Abordaremos el articulado que va del 47 al 53 para ver dónde encuadramos encomiendas y encargos a medios propios. Hablaremos también del medio propio que regula la Ley 40, en concreto en su artículo 86. Y hablaremos también artículo 6 de la Ley 9/2017, exceptuados de la Ley de Contrato del sector público, entre ellos los convenios y las encomiendas de gestión, y del artículo 32 de la Ley de Contratos del sector público, donde nos habla de los encargos a medios propios personificados. Esta es la normativa legal que vamos a abordar en este vídeo para poder dar respuesta a esta serie de preguntas. Inicialmente, las encomiendas de gestión, vamos a hacer una serie de diferenciaciones. Encomiendas de gestión, nos decía, para aquellas actividades que excluimos en las encomiendas de gestión, todo aquello que sea objeto de un contrato, ya sea de servicios, suministros u obras. Antiguamente, las entidades del sector público ejecutaban estas prestaciones a través de una encomienda de gestión. A partir de ahora se ejecutan por ellas mismas a través de medios propios, personificados o no personificados, con encargos. Esos encargos son acuerdos unilaterales, en el que el órgano que está por encima le encarga al órgano que está por debajo la ejecución de esa prestación susceptible de contrato, ese servicio, suministro o obra. Ahí estaríamos hablando de un encargo a medio propio. Por eso mismo decimos que las encomiendas exceptúan todo aquello que sea objeto de materia de contratación. Antiguamente nos hablaba que se asignaban estas encomiendas de gestión para aquellas actividades de carácter material, técnico o de servicios. Así lo recogía el artículo 15 de la Ley 30/92. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley 39 y 40/2015, excluye el término servicios. Entonces, aquí, para todas aquellas actividades de carácter material o técnico, se van a realizar una encomienda de gestión. Esta encomienda de gestión es una cooperación horizontal. Es decir, no es un acuerdo bilateral entre dos partes, ¿vale? Que puede ser, estas dos partes pueden ser de la misma administración o de diferentes administraciones. Si esta encomienda de gestión pertenecen los entes a la misma, automáticamente se regirá por esta encomienda por su normativa propia. Sin embargo, si se hace una cooperación horizontal para esta encomienda de gestión, entre diferentes administraciones se va a articular a través de un convenio. Convenio, como reflejaba aquí anteriormente, se regula en artículos 47 a 53. Encomiendas de gestión para actividades de carácter material o técnico por cuestiones de eficacia o porque no tengan los recursos materiales o técnicos necesarios para la ejecución, se articulará a través de un convenio, ¿vale? Los convenios veremos que se regulan entre estos artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015. Si os fijáis, es una cooperación horizontal, no hay superioridad jerárquica. Está obviamente exceptuado de la Ley de Contratos, no es un contrato, no tiene materia contractual. Y también le quitamos el carácter oneroso. Tal como refiere a la Ley de Contratos, los contratos del sector público tendrán carácter oneroso. ¿Qué significa esto? Que el ente o el organismo privado
o la persona física o jurídica privada que actúa como contratista, el objeto de la materia de contratación es que obtenga un rendimiento económico, ya sea directa o indirectamente. Entonces, en este sentido, encomiendas de gestión, acuerdo, cooperación horizontal, es un acuerdo bilateral entre dos partes para la ejecución de aquellas actividades de carácter material o técnico o por cuestiones de eficacia. Bien, vamos a ver los encargos a medios propios. Dichos encargos a medios propios, a diferencia de las encomiendas de gestión, son acuerdos unilaterales. Es decir, se ejecutan a través de es lo que se llama cooperación vertical. El órgano que está por encima le encarga al órgano que ha constituido como medio propio la ejecución ¿de qué prestaciones? De todas aquellas que sean objeto de contratos, servicios, suministros u obras. Lo que se pretende aquí es evitar la contratación pública y ejecutar esas prestaciones con medios propios personificados, a través del pago de una tarifa dineraria. Esas tarifas las fija el órgano del que depende. Si os fijáis, en primer lugar, acuerdo unilateral, cooperación vertical y tiene la obligación de aceptar todos los encargos que le realice el órgano superior jerárquico. En prisiones, pues por ejemplo, la Secretaría General tiene una entidad estatal de derecho público llamado Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que es medio propio personificado de la Secretaría General. Se adscribe al Ministerio del Interior a través de la Secretaría General. En el ámbito de la AGE, pues un ejemplo de esto, tanto para AGE como para comunidades autónomas, de medios propios sería Traxa, ¿vale? Que es medio propio de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, diputaciones forales del País Vasco. Traxa sería un ejemplo de esto. Tiene la obligación de aceptar todos los encargos que le efectúen. Entonces, todas esas actividades que desarrolla Traxa los hará de forma obligatoria, en base a las tarifas que le ha fijado, pues por ejemplo, la AGE. Fijaros, aquí cooperación vertical es obligatorio y la constitución de medio propio nos vamos al artículo 86 de la Ley 40/2015. Como bien veíamos antes, tanto los convenios como las encomiendas de gestión y los encargos están exceptuados de la Ley de Contratos. En determinadas ocasiones habrá que publicar estos encargos a medios propios en el perfil del contratante. Pues por razones del valor estimado de ese encargo que se hace, se publica en el perfil del contratante. En el ámbito de instituciones penitenciarias podéis ver los encargos que le hace la Secretaría General a la entidad estatal, pues por ejemplo el taller de mantenimiento, taller de lotes higiénicos, el taller de reparto del comedor. Pues todo esto son encargos que la Secretaría General los ejecuta, pero se los encarga a un medio propio, que es la entidad estatal, para que los lleve a cabo. Esta entidad estatal va a recibir una prestación dineraria, una tarifa por ello. Bueno, con esto espero haberos dejado claro esta cuestión que suscita muchas veces o genera bastantes dudas para saber en qué se diferencian los encargos a medios propios de las encomiendas de gestión. Ya para finalizar la síntesis, vamos a ver por distintos bloques todo esto que estábamos hablando. Frecuencia por bloques, preguntas totales, vemos de presupuestario 35, de contratación 23, de procedimiento administrativo común y ley de régimen jurídico 13, 12 de recursos humanos, responsabilidad patrimonial 9, subvenciones 7, patrimonio, expropiación 7, órganos de la AGE, fuentes 3 y de la jurisdicción contencioso administrativa 3 preguntas. Aquí vemos un poco todo esto desgranado por años, desde el año 2014 hasta la última del año 2023, que he analizado en esta síntesis. Vemos un poco de qué trata cada uno de los supuestos y lo que estábamos viendo previamente. Lo que cae todos los años, modificaciones de crédito, excedencias, permisos, responsabilidad patrimonial, anticipos de caja fija. Espera que lo muevo aquí un poquito. Ahí estamos. Función interventora, convenios,
Patrón de respuesta que debemos seguir, que sirve para cualquier pregunta: identificas la materia, le das el encaje jurídico, ese marco normativo. Después hacemos una especie de síntesis y tenemos que finalizar con una conclusión. Es la forma un poco de estructurar los supuestos siempre que nos planteen algo. Bueno, ahí vemos un poco la casuística diferenciada entre libre e interna, y esto era lo último que nos faltaba de cara a la redacción, de cara a esas partes que estaban desactualizadas. Ya para finalizar, espero que te haya servido de ayuda. Si tienes algo que comentarme o alguna pregunta o quieres que te mande cuál es la sentencia del Tribunal Constitucional, hazme un comentario aquí y te la envío. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado y si es así, te deseo toda la suerte del mundo para el examen próximo a Gestión Civil del Estado. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.